Hola familia, buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos, estamos comenzando instantes por la pantalla de Unife. Gracias por estar del otro lado. Cada semana conocemos una nueva historia y nuestra invitada de hoy es multifacética. Ella es actriz, modelo, conductora de televisión y empresaria, y también muy talentosa en todo lo que se propone. Por otro lado, en el ámbito personal, es una persona resiliente, que sigue adelante, lleva adelante un montón de desafíos y realmente se conecta con las emociones. Es algo que hoy vamos a buscar en este programa. Con nosotros, Flor Torrente. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. Un placer. Hablaba un poquito de tu carrera, de todo lo que haces, y yo digo, ¿cuántas pasiones, no? Teatro, cine, también televisión, empresaria, pero en este momento, ¿cuál es esa pasión que vos decís, estoy con esto? ¿Qué es lo que me impulsa? A ver, en realidad creo que todo es parte de mí. Siempre digo eso, que todo lo que trabajo, profundizo, ya sea la música, la actuación, mi empresa. Digo, para mí todas esas cosas son muy importantes y son parte de mi ser. Y no podría hacerlas si no las sintiera. Entonces, para mí todo eso es parte de mi vida y lo hago con mucho placer. Y todas esas cosas forman parte de mi vida, porque la música forma parte de mi vida todos los días, la actuación también, directa o indirectamente. Y bueno, también Elicia, mi marca, siento que conjuga un montón de mis amores, en donde puedo poner mi visión acerca de lo estético, de la fotografía, del estilo, y buscar un camino también consciente por ahí. ¿Cómo empezó el proyecto de Elicia y qué significa para vos en este momento de tu vida? Elicia empezó hace 11 años, mucho tiempo. Eras chiquita, muy chiquita. 24, 23. Claro. Hace 11 años. Y empezó, no como un juego, porque nunca fue un juego, pero sí como un espacio donde conectar con mi amiga de los 5 años. Yo con mi amiga Agus, que es mi socia, tenemos una conexión muy fuerte. No solo de amistad, sino de situaciones que sucedieron en la vida que nos conectan indefectiblemente. Ella, vivió toda la vida enfrente de la casa de mi abuela y nunca nos cruzamos, y de pronto al tercer, cuarto día de clases, que nos conocimos en primer grado, me acuerdo que me había quedado a dormir en la casa de mi abuela y mi abuela me mandó afuera a ver la temperatura para ver si me tenía que llevar una campera o no. Sí. Entonces me acuerdo que salí al balcón y de pronto en el balcón de enfrente la veo a ella. Fue como toda la vida vivió ahí y mi abuela vivió enfrente y nunca nos vimos, y empezaron a pasar esas cosas que cada vez nos unieron más. Después otras situaciones de la vida que no son tan lindas, pero también nos unieron. Y ella ya había terminado su carrera, ella es diseñadora de indumentaria. Yo me dedico al arte, básicamente. Me gusta el dibujo, me gusta la pintura. Digo, estudié eso también y me gusta la moda, lo mamé también. Sí, claro. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una marca? Pero no una marca, ni idea. No, algo que tenga historia, algo que tenga una profundidad, que tenga un sentido, que tenga una lógica, donde las personas se puedan sentir identificadas, donde no sea un objeto, sino sea un espacio con el que te identifiques, ¿no? Y también, primero empezó Elicia, es un invento, no es un nombre que exista, como que a nosotros nos gustaba la idea de que el nombre de Elicia venga de alguna mujer emblemática de la historia. Y de pronto todos los nombres que nos gustaban ya estaban patentados, entonces no se podía, y dijimos, ok, bueno, inventemos un nombre. Y empezamos a hacerlo resonar ese nombre y a preguntarle a mi abuela en ese momento que vivía, a la abuela de mi amiga, a mi mamá, a su mamá, yo tengo mi Elicia, esta es mi Elicia, esta es Elicia, como si fuera una entidad, ¿no? Como dándole ese espacio de resonar su nombre y de realmente sentir que sea parte de nosotras. Y así empezó todo, como algo que queríamos crear, que tenga historia y que dure para siempre, que se transforme, porque claro, Elicia empezó siendo una mujer, pero hoy no tiene género. Claro. Y empezamos haciendo carteras y hoy hacemos ropa. Entonces, permitirnos en ese espacio crecer, transmutar
Y muchas de las cosas que suceden con Elicia, que si bien es una marca donde creamos cosas, la premisa es el cuidado, la conciencia, el cuidado del mundo, digo, aportar nuestro granito de arena. Nosotras somos 100% veganas como empresa y todo el tiempo estamos buscando ajustar para mejorar. Qué lindo. Ese es como nuestro camino. Qué lindo. Bien, bien. Y con esa misión bien clara, ¿no? Me parece súper interesante. Ahí nos compartiste un instante, que es una imagen que estás con tu amiga. Sí. Contame, ¿dónde es esa foto? Es cuando no nos conocíamos en ese momento. Ah. Ese fue el primer día de clases de primer grado. Así como de una manera random, ella estaba delante mío y yo atrás de ella. En la clase nos sentamos juntas y nunca más nos separamos. Yo me cambié de colegio, crecí, hubo momentos en donde obviamente había más distancia porque, bueno, yo vivía en Del Viso y ella seguía viviendo en Ramos y yo fui hasta los 14 años al colegio en Ramos. Y bueno, hubo esa intermitencia, pero nuestra conexión fue para siempre. Es para siempre. Así y ahí también compartimos otro momento, iban a natación juntos. En el colegio. En el colegio teníamos natación y esa foto me la dio hace re poquito porque estaba ordenando la casa de su mamá y encontró un sobre con fotos que se ve que mi mamá le había pedido a su mamá que me saque fotos porque se ve que mi mamá no pudo ir a esa exposición de natación, ponele. Y decía, como atrás estaba escrito y decía como explicación de cada foto. Fue muy hermoso. Lindo, qué lindo. Así que me la dio hace muy poquito, Agus. Flor, ¿y qué recordás de esa infancia en Ramos Mejía, en el oeste, zona oeste? Hermosa, pero para mí no es un recuerdo, es un presente. Es un presente. Es 100% un presente. Ahí me crié, crecí, tengo mi familia, mis amigos. Para mí siempre es lindo volver. Hoy ya es algo muy cotidiano porque armamos un espacio de Elicia allá también y es como volver a casa. Volver a la familia, volver a... Una figura muy importante fue tu abuela, sí, ¿no? Muy importante. Me imagino, no sé cómo eran las rutinas, pero te iba a buscar al colegio o ibas después del colegio a la casa... Mayormente mi abuela me iba a buscar al colegio porque mamá trabajaba y muchas veces me llevaba al colegio si mamá trabajaba también. Como que siempre mi mamá quiso ser muy presente y se apoyó también mucho en mi abuela. Y sí, ella me iba a buscar, me llevaba, cuando mi mamá podía me iba a buscar y me llevaba, y mi abuela me malcriaba un montón. Me imagino. Me llevaba la comida al mediodía. Me acuerdo que, no sé si existirá todavía la casa de Lucy, no lo recuerdo, pero era un lugar donde cocinaban cosas para llevar. Sí. Y mi abuela me llevaba a los mediodías unos sorrentinos. Uy, son esas cosas que decís, no me las voy a olvidar nunca más en la vida. Solo las abuelas lo pueden hacer. Entonces era como que todos comían del kiosco y mi abuela me traía los sorrentinos de la cocina la cocina de Lucy, creo que era. Qué genial, qué lindo. Ahí estamos viendo la foto con tu abuela, vos muy chiquita. Muy bebé. ¿Qué sentís que te dejó tu abuela? ¿De legado, de aprendizaje por parte de ella? Es que las mujeres en mi familia son muy fuertes y muy presentes. Sí. Mi madre, mi abuela. Y yo siempre digo que para mí éramos como un tridente, ¿no? Si bien mi mamá es mi mamá y es hiper presente y me crió, mi abuela me crió a la par. Claro. Y también a mi mamá, porque mi mamá era re chiquita cuando me tuvo, tenía 19, 20 años. Entonces fue como crecer todas juntas también, porque mi abuela era joven, muy joven, mi mamá muy joven, y yo fui la primer nieta, la primer niña en la familia. Entonces fue un crecer a la par de todos. Y qué sé yo, muchas cosas, muchos recuerdos. Siempre me emociona mucho hablar de mi abuela porque la extraño horrores. Creo que siempre digo que tiene que ver con el egoísmo que tiene el ser humano, ¿no? De querer aferrarse a un cuerpo, cuando en definitiva yo sé que está conmigo todo el tiempo. Yo la siento, yo le hablo todo el tiempo también. Es una conexión que es y será para siempre. Viste que uno quizás va por la vida y aparecen ciertos mensajes o formas de hablar que decís, esto era de mi abuela.
¿No te pasa? Nosotras las tres somos iguales. Claro. Hablamos igual, gesticulamos igual, tenemos el mismo tono de voz. Mi mamá, mi abuela y yo, igual. Inclusive mi prima, un poco también. En realidad, ella, Nati es como si fuera mi tía, en realidad mi tía segunda, porque ella es la hija del hermano de mi abuela. Y mi abuela y mi tío Puchi, que era su hermano, vivieron toda la vida juntos. Entonces, Nati, para mí es mi prima, pero digo, es la prima de mi mamá en realidad, se criaron tan juntos que eran como hermanos. Claro. Entonces, a veces viste que están un poco corridos los títulos. Es como, mi prima es Nati, sus hijas son mis primas, todos somos primos. O sea, en realidad somos tan cercanos que en algún punto a uno le tiene que poner un título de cercanía, pero es tu familia. ¿Cómo fue ese proceso estando las tres y cuando tu mamá empieza a crecer en los medios y a ser famosa y esa explosión que tuvo, ¿no?, como modelo, y convivir con esa mediatización y con el tema de la fama, con el tema de los periodistas, el asedio periodístico, y tratar de cuidar esa tranquilidad y esa normalidad cotidiana que había en Ramos Mejía? Mi mamá siempre trabajó mucho en cuidar eso. Yo tuve una vida súper normal y feliz y común y una infancia súper tranquila, pero a la vez, lógicamente, si bien nosotras crecimos juntas, mi mamá también creció junto conmigo y en su proceso de crecimiento personal, de trabajo y de explosión. Entonces, para mí no era raro cuando era chiquita porque era mi cotidianidad. Entonces yo me fui adaptando mientras mi madre se iba adaptando. Claro. Pero sí, lo que sucedía en esa época, cuando yo era más chica, era que todo era mucho más agresivo. No es como ahora. De hecho, acabo de recordar así rápidamente que mi mamá en un momento que se estaba separando también y era todo muy invasivo, donde nos perseguían. Y yo me acuerdo que, parece muy loco, pero cuando vi el documental de Katie Harry, bueno, y veía cómo los atosigaban. Yo decía, eso cuando yo era chiquita sucedía acá, claro. ¿Entendés? O sea, para ellos es el presente, pero en mi infancia eso sucedía y me parece fantástico que ahora no suceda. Pero lo que sucede ahora es que todos son periodistas, todos son fotógrafos y en 2 minutos te exponen, ¿no? Pero vos contaste una vez que eras muy chiquita y que de repente tenías un fotógrafo dentro del auto. Eso iba a contar, que mi abuela me vino a buscar para llevarme al colegio. Mi abuela no tenía auto, entonces había pedido un remis, que justo abajo donde nosotros vivíamos había una remisería. Y mi abuela me metió en el auto, yo me metí, tenía un fotógrafo al lado y cuando mi abuela se mete por el otro lado y lo ve, no me toques a la nena. Se armó. Claro. Y fue muy violento. Y esas cosas sucedían todo el tiempo. Me perseguían al colegio. Y la invasión a un niño, ¿no? Claro. Porque ¿Qué edad tenías en todo ese proceso? 7, 8 años. Muy chiquita. Muy chiquita. Muy chiquita. Claro. Pero fue algo que te acompañó toda tu adolescencia y después cuando tu mamá se separa de Arián Suar también ahí hubo... Sí, fue muy invasivo también. Invasivo. Durante, después, siempre fue bastante invasivo. Por suerte eso después se empezó a apaciguar y las cosas empezaron a cambiar mucho. Desde que el celular es cámara de fotos, el mundo cambió. Sí. Ahora, no te persiguen más a las vacaciones. Pero viste que ahora todo el mundo tiene el celular, como decías, y uno tiene que andar cuidándose o no, o vivir lo más natural posible también. Es un poco y un poco, porque si no, no se puede vivir. Y la verdad es que a mí me gusta, más allá de que elegí este trabajo y este trabajo tiene eso también dentro, uno no deja de disfrutar, no deja de trabajar para vivir tranquilo y vivir lo más normal posible. ¿Y qué le dirías a esa chica de 15, 16, 18 años que atravesaba por toda esa situación? Hoy por hoy, con toda la trayectoria, la experiencia que tenés, el camino recorrido. Y qué sé yo, que tenga paciencia, que después las cosas se acomodan. También cuando tenés 16 años te das un bombo en la cabeza. O sea, estás en proceso de crecimiento, de revolución y de no entender un montón de cosas de la vida.
que hay un montón de cosas que hoy no las entiendo tampoco, ¿no? Pero a lo largo de la vida uno va adoptando diferentes herramientas que eso hace que puedas procesar las cosas de otra manera, a diferencia de mis 16 años. Claro. ¿No? Situaciones que desembocaron en problemas de salud, ¿no? ¿Cómo atravesaste todas esas situaciones con tu propia vida, con tu propio cuerpo? ¿Y qué te permitió salir adelante? Yo creo que es parte del crecimiento. Y también creo que cuando a uno le pasan cosas, inevitablemente se refleja en el cuerpo. Lo que diría a un otro, si está pasando por esos procesos, es hay que trabajar en uno mismo. Es la única manera de salir adelante, de crecer, de estar bien con vos y con todos los demás, porque si vos estás bien con vos, estás bien con el mundo, básicamente. Me escuché por ahí, contaste esto de la anorexia nerviosa, ¿no? Ligado a la depresión, digo, y en un momento me pareció súper lindo lo que dijiste, que como que vos sabías que ibas a salir adelante, que de alguna manera esa fuerza estaba en vos. ¿Y a qué recurriste para continuar con ese proceso de sanación? A mi familia, al trabajo personal, al cuidado personal, a leer, a nunca dejar de hacer ejercicio, a alimentarme cada vez mejor, entender que era un proceso y buscar la fuerza donde no la tenía para salir adelante. Con la premisa de que yo quería estar bien. No era una decisión, sino era una consecuencia de un sentimiento. Me imagino que, bueno, la familia te ayudó mucho, tus amigos también. Sí, igual en ese momento... ¿Te cerraste un poco? Sí, me guardé bastante. Porque creo, o no sé, en ese momento sentí que era importante para mí preservar mi espacio. Estar con mi familia, con determinados amigos, sí, pero no exponerme tanto porque cuando estás en esos procesos, la emocionalidad está a flor de piel. Entonces, no lo quería compartir con todo el mundo. Claro, claro. Y yo pensaba en toda tu vida, ¿no? Siempre con una cámara que te estuvo grabando, toda la prensa atrás tuyo. ¿Hay algún aspecto que decís, no me gustaría que se conozca? Recién decías algo, ¿no? Pero digo, ¿hay algún aspecto que todavía que cuidás y decís, no quiero que se metan en esto? No, no sé. Creo que está bueno tener un espacio privado donde poder cuidar ese anonimato. En algunos casos es muy difícil, pero siempre estar buscando ese lugar. Eso es importante para mí. Y hacerlo respetar también, ¿no? Totalmente. Totalmente, eso es súper importante. Sí. Viajaste a los Estados Unidos en un momento. ¿Y ese viaje te permitió sentirte libre por primera vez después de todo este asedio periodístico de que todo el mundo sabía que era de tu vida? En realidad yo tenía 18 años y no tenía idea de nada. Era un momento, qué sé yo, es como empezar, creo que es el punto donde empezás a salir a la vida. Y yo necesité encontrarme y encontrarme en un espacio libre. Y ese fue mi primer viaje. Yo viajé varias veces. Y estuvo buenísimo. Me encantó, la pasé súper bien. Y sí, me sentí 100% libre porque estaba en un espacio donde nadie sabía quién era. Nadie me miraba y solo yo podía contar mi historia. Y necesitaba de ese espacio y de ese momento. Claro, yo me pongo en tu lugar, es decir, sos una adolescente y están todo el día hablando de vos, que hasta la gente se mete en tu vida, ¿no? Total. Debe ser muy difícil, muy pesado. Hoy es diferente porque tengo otras herramientas. Claro. Y no permito determinadas cosas, pero no es necesario decirlo. Claro. Es energético. Es una decisión interna. Sí, es un trabajo que hice mucho en terapia. Yo hice durante muchos años bioenergética. Y me acuerdo que mi terapeuta era terapeuta, hacía bioenergética y también era astróloga. Entonces trabajábamos como un 360. Y ella me hacía hacer un ejercicio cada vez que me iba, que era delimitar mi espacio.
porque yo, de mucho más chica, y lo sigo trabajando, siempre fui muy de dar, que no está mal dar, está buenísimo dar, pero uno tiene que dar al punto, esta es mi teoría, ¿no? Al punto en el que lo que queda pueda administrarse para uno mismo, no dar y que no te quede nada para vos, que eso no quiere decir que uno no dé. Entonces, durante mucho tiempo hacía un ejercicio que era como, este es mi espacio, Claro. ¿no? Y decir, ok, energéticamente yo estoy trabajando para delimitar mi espacio y que yo voy a dar, pero eso hasta acá. Y en ese espacio entra este instante, mira, vamos a ver esta siguiente imagen, A ver. que tiene que ver con los afectos. ¿Con quién estás ahí? Con Toto, con mi hermano. Qué bebote. Un bebé, muy bebé. Ahí tenía 1 y yo 11. No, 10, perdón, ¿Cómo porque fue llevamos 10 años. cuando llegó a la familia? ¿Cómo fue? Fue hermoso. ¿Qué te acordás de todo ese proceso de tu mamá con el embarazo, después del nacimiento? Fue muy lindo. Yo durante 9 años, bueno, casi 10, fui hija única. La mimada. Entonces era todo un cambio Claro, y un proceso de entender. claro. Y encima Toto nació 2 días antes de mi cumpleaños. Opa, Yo cumplía 10. Dios mío. Entonces era todo un montón. Claro. Que venía un niño a la familia, que iba a tener que pasar mi cumpleaños en el hospital. Hablamos de las prioridades de un niño, ¿no? Sí, claro. Y del nuevo rol que yo iba a ocupar, que iba a ser la hermana mayor. Era otro espacio 100% diferente. Claro. Y me acuerdo que cuando nació, yo estaba con mi prima Nati, con esta que nombré hace un rato, y lo estábamos esperando a Toto que bajara nos dijeron que salía por un ascensor. Obviamente no caminando, ¿no? O sea, lo traían. Y me acuerdo que se abrieron las puertas de ese ascensor, salió Toto en la cunita, que estaba todo vestido de celeste, con la cofia celeste y los ojos abiertos, gigantes, que te miraban fijo. Y fue como, Te enamoraste. wow. Ahí. O sea, nunca, jamás me voy a olvidar de ese instante y ese momento. Toto es y fue siempre muy conectado, ¿viste? Como muy de mirarte a los ojos, y sus ojos son muy inspiradores y transmiten un montón de cosas y muy transparentes también, y tiene una mirada muy fuerte, muy fuerte, pero no en un mal sentido, sino como una mirada muy poderosa. Y siempre se lo dijimos, todos. Fue muy fuerte ese momento. ¿Sos sobreprotectora con él, de cuidarlo, de aconsejarlo? No sé si sobreprotectora, obvio, siempre estoy y siempre nos acompañamos y somos muy unidos. Como que pasamos por un montón de instancias también, porque nos llevamos 10 años, entonces hubo momentos en donde la edad significaba mucha diferencia, luego nos acercamos, luego nos separamos de edad siempre a la misma distancia, ¿no? Pero digo, de elecciones de actividades en la vida. Entonces, siempre acompañando esos procesos, pero siempre muy unidos también. ¿Y cómo atravesaron la separación, ¿no? de tu mamá con Adrián? Ustedes dos como hermanos, ¿cómo fue ese proceso? Digo, de Ya acompañar? no me acuerdo, fue hace muchos años, pero Claro. bueno, fue proceso Pasó. de cualquier separación, por momentos difíciles Claro. y por momentos lo transitabas de otra manera. Claro, claro. Es re lindo el vínculo que tenés con tu hermano. Y también vamos a hablar de otra persona importante en tu vida, tu papá, ¿no? Que tengo otro hermanito. Tenés otro hermanito, es más Vicente. chiquito, ¿no? Sí, Vicente cumple este año 10. Sí. Qué hermoso. ¿Y tu papá? ¿Quién es tu papá? Contanos un poquito de él, o cómo es ese vínculo que tenés con él. Hermoso. La verdad es que tengo un vínculo súper lindo con mi papá. Si bien mis papás se separaron cuando yo era muy chica, siempre fue muy presente. Y compartimos muchísimas cosas. Y nada, es una persona muy importante para mí. Hermoso, hermoso. Seguimos recorriendo un poquito tu familia. Estamos haciendo todo un recorrido, Me encanta. ¿te parece? Ay, mira esta foto, mira este instante. Ahí lo vamos a ver. A ver. ¿Qué pinta el señor? Me parece que Ese es mi abuelo. ¿Qué pinta, che? Ese era mi abuelo paterno. Mirá. Mi abuelo Nucho. Que mi abuelo Nucho falleció cuando yo era muy chiquita. Ajá. Yo tenía 7 años, Sí. 7 u 8 años. Pero
fue esa persona que en esos 7 años me dejó tantos recuerdos, Ay, por ejemplo. tantas experiencias. De parte de mi papá tiene 2 hermanos y yo tengo una prima que somos muy cercanas de edad, entonces fuimos como las primeras nietas. Y él nos decía las mumuchitas a nosotras dos. Entonces nos hacían los mismos pijamas con los nombres. Él nos había hecho una mesa, o sea, la armó él a la mesa con 2 sillas con el nombre de cada una. Las amaba. Nos armaba libritos y lapicitos. Y él sabía todo lo que nos gustaba, todo lo que queríamos. Y me acuerdo que él hacía un juego que cada vez que estábamos en la casa de mi abuela, las 2, porque siempre estábamos las 2 en la casa de mi abuela juntas, él se iba al kiosco y compraba los caramelos que me gustaban a mí y los caramelos que le gustaban a mi prima. Súper personalizado. Sí, a mí me gustaban unos de fruta y a mi prima unos de dulce de leche. Sí. Y se los escondía en los bolsillos. Entonces llegaba, apagaba la luz y empezaba a hacer como ruidos y nosotros nos les tirábamos encima y buscábamos los caramelos. Son esas cosas que nunca jamás las voy a olvidar. Y fue muy hermoso. De hecho, tengo guardado su ajedrez, porque él jugaba al ajedrez, que nunca llegó a enseñarme porque era muy chiquita y nunca me enseñó. Y su cámara de fotos, porque también era fotógrafo. ¿De ahí surge también tu gusto y tu pasión por las fotos? Puede ser. Puede ser. Mi mamá trabajó mucho para darme todo lo que ella siempre hubiese querido tener. Me mandó al colegio que ella hubiese querido ir. Ella quería que yo pueda experimentar todo lo que quiera para poder encontrar lo que me gustara. Entonces siempre estuve muy conectada con el arte, no solo desde la música, porque en el Word, o sea, yo tocaba la flauta traversa. Mirá. Entonces, como había música en el colegio, pero a un grado muy alto, ¿no? Claro. Tenía arte, cerámica, como que hacíamos un montón de cosas. Y esa posibilidad de tener herramientas y experimentar esos espacios fue espectacular, porque me abrió un espectro muy grande. Yo siempre desde muy chiquita, hoy me pasa, yo puedo estar un día entero en una mesa con 1000 lápices y pinceles y soy feliz me olvido del mundo. Eso. Qué lindo, me encanta. Sí, aparte de conectarte con eso lúdico y también con lo más sencillo, ¿no? Me parece que es súper lindo y es lo que te nutre. También nos nutren estos momentos, estos instantes. Contame esta foto, este instante. Esa foto es la tapa de una revista que hicimos con Toto y mi mamá. Hermoso. Mirá él ya posando ahí para la cámara. Cara aparte. Hermoso, esos cachetes. Esos ojos. Una cosita. Nunca vi un bebé más hermoso. Jamás. Enamorada de su hermano. ¿Celosa si está en pareja y eso? No. ¿Si él está en pareja? No, digo, ¿vos sos celosa si él trae su pareja? No. No, todo bien. No, Toxics no. Toxic no. No, acá acompañamos a la familia. Está, obviamente, obviamente. Para nada. Qué lindo, me encanta ese vínculo que forjaron. Hace poquito vi que estuvieron en Olga, ahí celebrando. ¿Era el Día de los Hermanos, puede ser? Sí, habían hecho el Día de los Hermanos, sí. Qué lindo, qué lindo. Muy lindo. ¿Te gustaría trabajar con él? Me encantaría. Estuvimos varias veces a punto de trabajar, pero bueno, siempre sucedieron cosas y no se pudo, pero sí, me encantaría. Qué bien. Bueno, abogamos por eso, que se dé. Claro que sí, hay que soltarlo al universo. Por favor, por favor. Y todo esto de la relación tan linda que tenés con tu familia, los vínculos que pudiste forjar, ¿lo llevas a tu profesión, a tu trabajo, a tus vínculos con tus amigos? Digo, esto de acompañar, digamos, de poder sostener a otra persona, digo, ¿lo llevas a tu vida cotidiana, a tu trabajo, por ejemplo? ¿En qué sentido? Perdón. No, digo, esto de quizás empatizar con el otro. Yo creo que eso se mama. O sea, la primer base de ese aprendizaje está en casa. Claro. Y todo eso se traslada a tus vínculos. Qué lindo, qué lindo. ¿Hay algo de lo que es teatro que te gustaría volver a hacer? ¿Alguna obra de teatro que digas quiero? ¿Volver a hacer? Sí. No sé. O sea, amo el teatro, que bueno, hace un ratito estábamos hablando, fue una de las cosas que más hice. Disfruto mucho de hacer teatro. Porque en la casa de Bernardo Alba estuviste... Ay, la amaba, esa obra fue hermosa. Fue mi primera obra de teatro comercial, ¿no? Sí. Bueno, sí hay algo que me gustaría volver a hacer, que de hecho de vez en cuando hablo con el director de esa obra. Es
era una obra que se llamaba La Luna, que era de niños, y que, bueno, yo estaba trabajando mucho mi vínculo con mi abuelo, estaba en un trabajo personal en mi terapia, y justo aparece esta obra de teatro que es una nena que tiene un vínculo muy fuerte con su abuelo. Fue muy loco. Mirá. Porque cuando pasó fue como, dale, me están cargando. Tiene un vínculo muy fuerte y muy hermoso con su abuelo, donde ella todos los veranos va a pasar un tiempo con su abuelo. Y lo que sucede era una obra para niños, duraba 40 minutos. Sí. Era de 2 a 10 años. Y la historia era que el abuelo estaba enfermo y no sabía cuánto iba a vivir, entonces la empezó a preparar a su nieta para el día en que no esté. Entonces le había contado una historia que él era muy probable que se vaya a la luna a cuidarla de los norteamericanos y los rusos, que iban a construir complejos y campos de golf, y que él podía que cuando ella vuelva, él no esté. Entonces el abuelo tenía como... Pero era todo con dibujitos, era mapping, era un unipersonal. Fue hermoso. Qué lindo. Y entonces, claro, un día vuelve la nena y el abuelo ya no estaba. Pero la nena no se pone triste. Ella piensa que su abuelo se fue a la luna, a salvar a la luna. Qué linda ilusión, pero me encanta. Que se había olvidado su oxígeno. Entonces la nena empieza a construir una nave espacial para viajar a la luna, para devolverle el oxígeno a su abuelo. Nana. Hermoso. Y eso terminaba con una carta donde ella le escribía a su abuelo. Yo todas las funciones lloraba a un nivel que no te puedo ni explicar, y fue una de las experiencias más lindas de mi vida. Trabajar con niños es un nivel de entrega, de verdad. Porque a los niños no les importa ni quién sos, qué haces, no les importa nada. Si les gusta o no les gusta, claro. Bárbaro. Si no les gustás, se van. Te lo hacen saber, claro. Y era espectacular, porque en ese momento, fue hace muchos años ya, era 2017 creo que fue. ¿Y qué pasaba? Recién aparecía todo el mapping, acá por lo menos. Entonces era una mezcla de una obra de teatro con cine, donde tenía una música espectacular, sonaba música de David Bowie, o sea, todo era increíble. Así que fue muy hermoso. Qué lindo. ¿Y a vos qué te gustaba? Por ejemplo, en ese próximo instante que vamos a ver, que eras muy chiquita, ¿qué mirabas de chiquita en la tele? ¿Qué dibujitos consumías? Miraba mucho Cartoon Network. Ah, mira. Y los dibujitos que habían era ¿cómo se llamaba? Ay, era un montón. Los Autos Locos, Tom y su pandilla, ¿era? No, Tom no. Era un gato, pero no era Tom y Jerry, era otro gato. Don Gato y su pandilla. Exacto. Bueno, todos esos me encantaban. ¿Y este momento en qué cumpleañitos es? ¿3, 4 años? 4 años. 4 años en un lugar en Ramos, en la calle San Lorenzo, porque en esa cuadra vivía mi amiga y mi abuela, en un lugar que se llamaba Piedra Libre. Qué lindo. Muy hermoso. Muy hermoso. Flor, estábamos hablando un poco de actuación, de aquello que te gustaría volver a hacer. Recién hacíamos referencia a esa obra de teatro infantil. Y hablamos también esto de la actuación. ¿Cómo es componer un personaje? ¿Hay un método, Flor Torrente, o es algo que fuiste aprendiendo a lo largo de tu carrera? Las dos cosas. Siento que cada uno se arma su método, lo que es mejor para uno para poder construir ese personaje. Estudié mucho porque soy fan de estudiar. Me encanta aprender, me encanta saber cosas nuevas. Me gusta estar en búsqueda. Es una de las cosas que más disfruto hacer. Y sí, fui construyendo mi método dependiendo de los diferentes maestros que tuve. A mí me gusta construir un personaje desde lo más pequeño y lo más insignificante o lo más significativo para esa persona para poder sostenerme de algo. Siempre trato de buscar... también depende de la información que uno tiene, ¿no? Claro. A la hora de construir un personaje. Capaz que tenés un montón de información o quizás no tenés nada y tenés que construir todo ese recuerdo. Porque el personaje tiene que estar vivo y tiene que tener recuerdos de verdad. Entonces me gusta pensar en qué música escucharía ese personaje, cómo se vestiría, cómo sería su casa, si es que no aparece su casa, cómo serían sus vínculos, quién sería su persona de confianza, cuáles son sus recuerdos, para poder ir construyendo ese personaje con una historia de verdad.
¿Y cuál es el personaje que más desafío te generó, si tenés alguno en particular? Todos presentan un desafío. O siempre trato de aceptar personajes que me presenten un desafío. No quiere decir que si no te presento un desafío no está bien. Es más una elección personal. Me gusta trabajar sobre las cosas que hago para ir encontrando diferentes cosas. Y siempre traté de buscar personajes que me presenten desafíos. O sea, mi primer personaje en Bernarda Alba fue un desafío porque yo tenía 22, 23 años haciendo un personaje que siempre lo hacían mujeres mucho más grandes. Porque era un personaje muy fuerte también. Una mujer que se reveló ahí ante su mamá, ¿no? Se revelaba en otra época, fue muy, muy, muy hermoso. Después Tara, que es este personaje de la obra de los niños, también fue un desafío, porque trabajar con mapping, como te decía recién, ¿no? Chicos, ¿no? En ese entonces arrancaba una película que era el mapping y no se podía cortar hasta que no termine. Entonces había había que tener mucho timing porque tenía que estar siguiendo una luz que marcaba el camino, que habría cosas que no las habría realmente. Entonces ese también fue un laburo muy grande. Y después otro desafío muy grande también fue una peli que hice en España con Eduardo Blanco, que era mi primer protagónico en cine y yo tenía que sostener esa película. Entonces era un desafío muy grande. Y también aprender otra vez, respetar tu espacio, porque si bien, obvio, la gente me respetaba, yo era la protagonista mujer y era mi primer protagónico, entonces todo el tiempo inconscientemente te juzgan, ¿no? Entonces tuve que estar muy centrada y muy firme en decir, ok, si yo estoy acá es porque esto lo merezco. Entonces voy a trabajar para esto. Y fue un desafío muy grande porque fue estar 3 meses en San Sebastián, que es hermoso en verano. En invierno llueve todo el tiempo y hace mucho frío. Entonces, nada, laburábamos desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Entonces yo salía de mi casa de noche y volvía de noche. 5 horas de diferencia con mi familia. Como que fue un desafío muy grande. ¿Y a quién recurrías cuando llegabas el día de rodaje con todo lo que te había Hablaba pasado? con todos, con mi mamá, con mi novio de ese momento, con mi papá, me la pasaba haciendo videollamadas. Porque también lo que pasaba en ese momento es que al ser invierno, todos los locales, cafés, cerraban muy temprano, entonces no era que podía ir a algún lado. Entonces me pasaba horas hablando con mi familia. Cuando uno se planta, del otro lado hay una respuesta, digo, ¿cómo fue esa situación? Fue un desafío, pero fue un gran desafío. Aprendiste. Mucho. Qué lindo. Y estábamos compartiendo estos instantes, momentos de la carrera de Flor. Vamos a seguir compartiendo, ¿te parece? Me en este encanta. caso de la televisión y un personaje hermoso ahí en Herederos. Contame de esta escena. Ahí me mataban. Fuerte. Ahí me mataban. ¿Cómo fue hacer esta escena? Por suerte estuvo buenísimo porque Sergio Zurraco es una persona que quiero mucho. Sí. De hecho, él fue el que me propuso para hacer mi primer película, después de trabajar juntos acá, porque compartíamos muchas escenas, porque él era el hijo de Rodolfo Rani, y yo era como la hija no reconocida de Rodolfo Rani. Entonces teníamos muchas situaciones y escenas juntos. Claro. Y aprendí mucho de él. Es una persona muy respetuosa, muy amorosa y muy lindo trabajar con él. Que no te pasa siempre. No. Entonces uno valora esos espacios. Y él me propuso para hacer mi primer peli, que fue Soldado Argentino, Solo Conocido por Dios. Sí. Que fue ¿Cómo fue hacer esa película? Qué hermoso. Muy hermoso. Muy hermoso. Y también fue muy hermoso que él me proponga para ese trabajo. Porque de algún modo inconsciente, quizás para él, pero muy consciente para mí, él está valorando mi trabajo. Entonces, más allá de nuestro vínculo, eso fue muy lindo de transitar. Qué lindo. Y que un compañero te abra un nuevo espacio de trabajo me parece muy lindo. Hiciste una película, Reparo, puede Sí. ser, que también fue grabada en la Patagonia. Hermoso. ¿Cómo fue grabar con esas temperaturas extremas? Intensísimo. Y intensísimo como hermoso. Fue al final de la pandemia, 2020 creo que fue, o 2021, no me acuerdo. Yo empecé a hablar con Lu Van Gelderen, que es la directora de esa peli,
7 años antes. O sea, la peli se iba a hacer mucho antes, pero bueno. Sí, la vida. Argentina. Exactamente. Claro. Poder hacer una peli en Argentina hay que tener mucho presupuesto y si no, trabajar mucho para conseguir ese presupuesto. Así que yo generé un vínculo con ella y me encantó el guión, me encantó la peli y dije, sí, quiero hacerlo. Y durante 7 años fuimos y vinimos, me mandaba guiones y de pronto en la pandemia me dice, Flor, la hacemos ahora. Y yo como que dije, ¿ahora? ¿En pandemia? O sea, tuvimos 7 años y va a ser en pandemia. Yo trataba de no ilusionarme, ¿viste? Como que dije, bueno, Claro, que suceda lo que tenga que suceder. Claro. Finalmente, al fin de año, me fui fue como octubre, hacía Sí. frío todavía Sí. en Puerto Pirámides. Claro, acá todavía usábamos tapaboca, en Puerto Pirámides son 300 habitantes. Claro. No existía el COVID, ¿entendés? Era como Era otra realidad. una burbuja. Sí, sí. Y estuve un mes ahí, un mes y un poquito, y fue muy flashero. La desconexión es total y la conexión es total. Ellos tienen muchos problemas de electricidad en muchas ocasiones, de agua, ellos cuidan muchísimo el agua. No había señal de teléfono. Yo no tenía señal de teléfono, funcionaba muy mal internet, entonces era como... Qué desafío. Claro. Y me acuerdo que el primer fin de semana, que todavía no habíamos empezado a rodar, cuando llegué me dijeron, bueno, Flor, mirá, acá puede pasar esto, esto y esto, puede que se corte la luz, puede que a veces tengamos muy poca agua, los baños son muy cortos, como que nosotros cuidamos mucho nuestra reserva. Me empezaron a explicar un montón de cosas y todo lo que me habían dicho pasó ese fin de semana. O sea, los 3 días no tuvimos luz y fue como que todos estaban muy preocupados, decían, Flor, se va a ir. Y yo estaba en una que había entrado en un trance. Qué lindo. Y esto es espectacular. Y realmente fue un antes y un después en mi vida. Qué hermoso. Esa qué hermoso. experiencia, primero, porque es un lugar energéticamente muy poderoso, muy poderoso. Es un lugar donde respetan mucho ese espacio, donde conecté muchísimo con la naturaleza. Empecé a hacer mi entrenamiento para sacar mi carnet de PADI para bucear. Las ballenas. ¿Qué poder tiene ese animal? Es muy, muy hermoso. Hermoso, Vayan hermoso. a Puerto Pirámides, que están por llegar las ballenas. Hecha la invitación, me encanta. Seguimos recorriendo, Flor, un poco de televisión, uno de tus trabajos también, en Graduados. ¡Oh! ¡Qué lindo! Acababa de volver de estudiar. Ah, ¿fue ahí, en ese momento? Yo Llegaste estaba con todo. estudiando en Boston Sí. y volví, y cuando volví yo no tenía ni idea. En ese momento, obvio, lógicamente había internet, pero Sí. como que Instagram no era tan fuerte como ahora y uno no estaba tan conectado al teléfono. Sabía que existía un programa que le iba muy bien, pero no tenía ni idea. Año 2012, ¿no? Y me acuerdo que llegué a la semana, mi representante me dice, Flor, hay un personaje para vos en Graduados. Bueno, increíble. Así que nada, hice un par de capítulos ahí y estuvo buenísimo volver y empezar a trabajar. Qué divertido. Sí. Y aparte de la potencia que tiene ese programa en la calle, porque Sí. medía no sé cuántos puntos. Delirio. Y fue hermoso. Muy hermoso. ¿no? Sí, sí. Y aparte de esto que decís vos, de volver de Estados Unidos o de Estados Unidos. estudio, y de repente encontrarte con esa masividad de nuevo, ¿no? Siempre Sí. te encontrás rápidamente con ese éxito en la televisión. Digo, ¿cómo te llevas con esos regresos? La verdad que lo que menos hice fue televisión. Mm. Lo que más hice fue teatro y cine. Ujú. Quizás porque no se dieron las oportunidades y quizás también porque ahora hay una escasez muy grande Sí. de espacio para la ficción, que es re triste porque en definitiva hay muchísimo talento en este país, delante como detrás de cámara. Y me parece re triste que en un país con tanto talento no quiero decir exprima, porque no me gusta esa palabra, pero no se potencie los proyectos actorales y las novelas y las series. O sea, sí, obvio, hay cosas en plataformas, ¿no? Pero digo, en nuestros canales de aire. Porque hay mucha gente que ve el canal de aire. Sí. No puede ser que no haya ni un programa. ¿Sabes qué? De ficción. El otro día vino el Tano Rani
Lo amo. Y Mi papá fue. Tu papá, exactamente. ¿Sabes lo que hacía el Tano Rani antes de que sigas? ¿Qué hacía? Me pegaba el texto acá. Ay, lo contó la otra vez. Ay, lo amo. Pero lo O hacía si no, con todos los con todo el actores, lo mundo. hacía. Con todo el mundo. O ponía los textos en las puertas del decorado. Entonces abría el decorado y leía todo el texto de un personaje. Bueno, es la técnica Rani, cada uno tiene su técnica. Cada uno tiene su técnica. Rani se pegaba el texto en los decorados o en tu cuerpo. Qué lindo, lo queremos. Un saludo grande, un beso grande al Tano. Pero él decía, digo, que todo el mundo que piensa que los actores son carísimos, dice, hay un montón de actores. Muchos. Dice, hoy los llamás y están para hacer una serie, una Porque novela. quieren trabajar, todos queremos trabajar, porque nos apasiona nuestro trabajo, lo disfrutamos a nuestro trabajo. Y los actores ahora están recurriendo al stream. ¿Cómo lo ves esto? Pero sí, está buenísimo, hay que laburar. Y sí. Viejo, hay que laburar. Totalmente. ¿Qué vamos a hacer? Hay que seguir, o sea, uno puede... Yo siempre pienso que es muy importante trabajar para autogestionarse cosas. Y siempre estoy en esa búsqueda. Pero mientras tanto hay que laburar. Recién hablábamos un poquito de Olga. ¿Te ves haciendo stream en Olga, en Luzu, en todos los Sí, me encanta. De hecho, estoy yendo mucho ahora a Sí, Olga está yendo. y lo re disfruto. Está buenísimo. La verdad que lo re disfruto. Bueno, Sí, ojalá súper. te podamos ver ahí también. Ojalá. ¿Por qué no? Y hablamos también de otros proyectos que hiciste en televisión, trabajos muy copados, como por ejemplo, estuviste en el Bailando, Sí. ¿no? ¿Cómo fue pasar por el Bailando? Porque digo, vos atravesaste un momento de mucha exposición durante toda tu infancia, tu adolescencia, y estar en ese escenario es estar expuesta también, ¿no? Sí, fue un momento en el que necesitaba una estabilidad, Claro. no solo personal, sino para mi empresa y mi proyecto. Porque como hablamos en un momento de la nota, Sí. es un desafío muy grande emprender en este país. No es fácil. Y quisiera cancelar eso que estoy diciendo, pero no la hacen fácil. Entonces, me empezó a suceder que si bien yo trabajaba mucho, de hecho con Ale hicimos un proyecto que se llamó #Viajeros, que fue una experiencia súper linda también, si bien laburaba un montón y me iba bien, invertir en mi proyecto me sacaba todo mi capital. Entonces justo había muerto mi abuela bailaba, ella era bailarina. Y hubo algo que me pasó que dije, yo necesito conectar con mi abuela, necesito conectar con bailar, que nunca lo había hecho, y necesito tener una estabilidad. Y me acuerdo que lo empecé a hablar con mi terapeuta, como, quiero hacer esto, quiero ayudar. Digo, tengo como una necesidad imperiosa de bailar, ayudar y tener una estabilidad. Ok, me dijo, bueno, empecemos a trabajar para eso. Entonces empezamos a trabajar nosotras con procesos internos míos. Claro, obvio. Y a la semana me aparece esta propuesta. Wow. Entonces voy. Digo, Paulina se llama. Digo, Paulina, me llamaron para el Bailando. Y bueno, le digo, pero el Bailando. Claro. No sé, me dijo, Flor, ¿no me dijiste que querías bailar? Sí. ¿No me dijiste que querías conectar con tu abuela? Sí. ¿No me dijiste que querías ayudar? Sí. ¿No me dijiste que querías una estabilidad? Sí. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿Entendés? Dije, bueno, ok, vamos. Cumplió todos los requisitos. Cumplió el todos los programa. requisitos. Y la pasé increíble. Sí. Increíble. Porque nosotros laburábamos de verdad un montón. Ensayábamos 1000 horas por día, sábado, domingo. Yo soy Muy exigente. insoportable. Insoportable, eso es algo que tengo que trabajar. O sea, está bueno por un lado ser exigente, pero no tan extremista como yo. Así que laburamos mucho con Nachito y con Hernán y fue una experiencia súper linda. Ajá. Súper, súper linda. ¿Hubo ahí una relación con Nacho o fue No, todo para...? éramos amigos. Todos, claro. Era un vínculo. Pensá que pasábamos las 24 Imagino. horas juntos todos. Viste que todo se Comíamos, potencia. desayunábamos, bailábamos, entrenábamos, nos peleábamos, nos hablábamos. Como que te pasa todo. Imagínate compartir 24 horas del día con otras 2 personas. Claro. Solo no dormíamos juntos, Claro. nada más. Es que aparte en ese programa todo se potencia, ¿no? Es como- Total, y se arman vínculos, o sea, lo importante es tener un equipo con quien te lleves bien, ¿no? Y la verdad es que el nuestro era hermoso. ¿Y ahora cómo está tu corazón? ¿Se puede saber? Sí, obvio, estoy de novia hace 4 Estás de años, novia, convivo, vivo en Escobar y soy muy feliz. Estás muy tranquila. Sí, Bueno. súper. Siempre nos preguntamos qué te gustaría que te pase de aquí en adelante, en el plano profesional, en lo personal. Me gustaría sacar mi música
Eso es algo que vengo trabajando hace mucho tiempo Qué bueno eso. y también trabajar la exigencia, ¿no? Lo decías recién, claro. Porque quiero que todo sea perfecto como lo imagino y nada es perfecto y está todo bien. Está bien como es y soltar esa exigencia y soltar eso que en definitiva me hace muy feliz y que ¿para qué lo voy a tener guardado en un disco rígido? No tiene sentido. Queremos escucharte, Flor, por favor. Muy pronto. Larga esa exigencia, que queremos escucharte. ¿Y te arrepentís de algo? No. No. Creo plenamente que todas son experiencias y aprendemos de todas las cosas, de las buenas, de las no tan lindas. Y está buenísimo. Me encantó. Me encantó conocerte, Flor. Gracias por estar con nosotros, por venir instantes. Te hacemos entrega de este cuaderno para que puedas seguir dibujando, escribiendo canciones y escribiendo todos tus proyectos, que seguramente vienen por mucho más. Muchas gracias. Y por último, ¿con qué canción nos podemos despedir? ¿Algo que te guste, banda, artista? Elegí una canción que es muy significativa en mi vínculo con mi amiga y socia, con Agus, que escuchábamos este disco en los inicios de Licia y es una canción que siempre nos conecta a las dos. Así que elegí esta canción de Justin Timberlake que se llama Mirrors. Nos vamos con ello. Gracias, Flor. Gracias por estar de otro lado. Hasta la semana que viene. Tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all alone. It's like you're my mirror, my mirror staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside me. And now it's clear as a promise that we're making two reflections into one. 'Cause it's like you're my mirror. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.